Los psicópatas son gente fría, muy fría. No tienen empatía ninguna con el dolor ajeno. ¿Tú crees que un psicópata nace siendo psicópata o se hace psicópata por las experiencias de su vida? Hay personas integradas completamente en la sociedad que responden perfectamente al patrón del psicópata delictivo, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de reconocimiento biológico si lo único que tenemos son huesos para analizar? Claro, es que si asesinas, dejas un cadáver. Claro, Y si bueno. dejas un cadáver, dejas un rastro. Sí. Bueno, el de Diana estaba reciente, ¿no? No, el cadáver de Diana Kerr llevaba 1 año y medio. Era un cadáver en descomposición, era un cadáver complejo, un cadáver difícil de estudiar. Quiero preguntarte por un asesino en serie del que tú has investigado hace 150 años, que falleció, que es Roma Santa, también nombrado el hombre lobo de Allariz, que está aquí muy cerca. Has conseguido un retrato facial casi, bueno, supuestamente perfecto de su cara, y bueno, me gustaría saber cómo es el proceso para conseguir eso después de 150 años de muerte. Claro, bueno, vamos a ver. Hicimos un estudio no solo de aproximación facial, de tratar de conocer el rostro de Roma Santa, sino hicimos un estudio un poco de revisión de la causa judicial desde el punto de vista de la antropología forense. Y entonces en la causa judicial nos encontramos que Roma Santa fue examinado por varios médicos. Médicos, estamos hablando de 1854. No existían médicos forenses en España ni en el mundo tampoco. Y en aquella época pues lo reconocieron médicos que había cerca de Allariz, médicos de Orense, médicos que colaboraron con el tribunal, con el juez, para ayudarle a administrar justicia como hacemos hoy en día los forenses, ¿no? Pero te quiero decir que fueron médicos que, aunque no eran forenses, hicieron un gran trabajo porque describieron, en la causa judicial está perfectamente descrito, las características antropológicas de la cabeza de Roma Santa. En aquella época funcionaban las teorías criminológicas lombrosianas, que se decía, por la cual se pensaba que algunas características del cráneo se relacionaban con individuos criminales, ¿no? Por ejemplo, cráneos muy grandes, cejas muy pobladas, gente con barba, eran, según algunos antropólogos, más proclives al crimen que los que no tenían barba y tenían el pelo corto. Ahora todo el mundo lleva barba, así que... Claro, estamos hablando de una época muy concreta del mundo. Esas teorías criminológicas a principios del siglo XX empezaron a caer en desuso y bueno, ahora nos da la risa, ¿no? Pero en aquella época sí que funcionaba. Entonces los médicos habían leído sobre el tema y lo que hicieron fue una descripción minuciosa del cráneo de Roma Santa, de la cabeza de Roma Santa. Incluso le tomaron varias medidas de la cabeza. Entonces, esas medidas están descritas en la causa judicial, que es un libro que publicó la Xunta, bueno, es un procedimiento que se conserva digitalizado en el archivo del Reino de Galicia, pero que la Xunta editó un libro con un CD en el que uno puede ver y puede leer todas estas descripciones. Y nosotros lo que hicimos fue leer esas descripciones y basarnos también en los testigos que conocieron a Roma Santa y que le preguntaron cómo era. Y efectivamente, era un hombre que tenía barba y que tenía poco pelo y que tenía unos lunares en algunas zonas de la cara y que tenía unas características, que era buena persona, que era un hombre que parecía normal, ¿no? Parecía normal, que no parecía un delincuente, que era un hombre que incluso dicen que hacía en aquella época tareas mujeriles, que le gustaba coser, que le gustaba hacer ropa, que se ocupaba de cuidar a los ancianos, que hacía cosas que en aquella época solo hacían mujeres, ¿no? Y él solo asesinó a mujeres. Y solo asesinó a mujeres. Bueno, algún hombre también mató, pero fundamentalmente mujeres. Entonces, claro, nosotros juntamos todas estas características y porque no tuvimos acceso al cráneo de Roma Santa, el cadáver de Roma Santa no ha sido encontrado, sabemos dónde está, sabemos que está en Ceuta, en algún lugar cerca del penal o en el cementerio de Ceuta,
pero no sabemos exactamente, el cadáver no está localizado. Porque había sido condenado a muerte, pero se le perdonó por una cadena perpetua, ¿no? Efectivamente, se le conmutó la pena por una cadena perpetua y la reina decidió enviarlo al penal de Ceuta después de estar unos años en el penal de Coruña. Y lo que hicimos fue una aproximación al rostro de Roma Santa. No es un retrato fiel de Roma Santa, no. Es una aproximación al rostro basada en las medidas proporcionales que nos dieron los médicos que lo pudieron reconocer. Pero claro, tuvimos un problema serio porque no tenemos las medidas en centímetros, tenemos las medidas en pulgadas, y las pulgadas que se usaban en aquella época. Y bueno, aunque el error puede asumirse, pero el tamaño proporcional puede que no sea asumible porque no sabemos exactamente la vara de medir que se utilizaba. En aquella época se usaba la vara castellana, la vara que está en la iglesia de Monterrey aquí, pero en cada sitio había una vara. Y algunas varas medían 1,20 m, otras 1,28 m, otras medían 1,5 m. Hay muchas varas de medir, ¿no? Y entonces no sabemos exactamente qué vara de medir utilizaron los médicos, pero proporcionalmente sí que nos valía, porque si tomáramos esas medidas como centímetros, la proporción sería exactamente igual, ¿no? Aunque no el tamaño, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que hicimos fue un retrato, una escultura, por aproximación facial, de lo que pudiera ser el rostro de Manuel Blanco Roma Santa, el que fue llamado Hombre Lobo de Allariz. Que fue el primer, o considerado el primer asesino en serie de la historia de España, pero otro dato curioso para mí es que no ha habido muchos más asesinos en serie en nuestro país, tampoco los hay en la actualidad. Es como que, o sea, ¿por qué crees que no hay asesinos en serie ahora? Sí que los ha habido, lo que pasa que, bueno, tú eres muy joven para recordar el periódico El Caso, pero hay un periódico que puede ser, está en la hemeroteca y en internet, se llama El Caso, sí, vale. en el que efectivamente era un periódico que la policía informaba de estos casos criminales muy sonados, claro, y algún caso de algún homicida en serie ha habido, algún psicópata de este tipo. No muchos, es verdad que no muchos, pero no actualmente. Bueno, actualmente hemos tenido algún caso, quizás recuerdes el caso de este chico que asesinó, bueno, se le ha condenado hace poco tiempo por asesinar con cocaína a unas chicas prostitutas, algunas prostitutas, otras no. Tanto en Barcelona como en Valencia hay como, creo que son 5 o 6 mujeres desaparecidas. Y es un caso reciente que se ha juzgado no hace mucho tiempo. Y es un caso también de lo que podíamos considerar un asesino en serie, ¿no? No se le ha conseguido probar que todos los crímenes los ha hecho él, pero creo que hay 2 o 3 que sí que lo imputan a él, ¿no? Bueno, en fin, hay asesinos en serie, aunque no muchos, afortunadamente. Sí. No estamos en Estados Unidos, claro, sí que hay. Claro, y los hubo y es como más lo mediático, ¿no? Sí, hay más casos de asesinos en serie. En España, en Europa en general, la criminalidad homicida es muy baja, muy baja, ¿no? Es la criminalidad homicida más baja del mundo. Casi Europa, ¿no? Y España en particular, las tasas de homicidio son de las más bajas del mundo, ¿no?